Villarreal. Quiero comentarles, ¿no? El objetivo de este conversatorio es, en esta ocasión, con egresados de nuestra escuela, es para poder conocer su desenvolvimiento como físico en un mundo laboral y también académico. También podremos conocer un poco de las oportunidades que existen para continuar con nuestra formación profesional, ¿no? A nivel nacional e internacional. En esta ocasión, los egresados invitados como panelistas son Cintia Quispe Manco y Gastón Lozano Calderón, a quienes agradecemos afectuosamente su participación y colaboración. Bueno, pasaré a explicar brevemente la estructura de este evento para que conozcan el orden de cada etapa. Este evento se divide en dos etapas. Vimos que se tiene que dividir en dos etapas. La primera etapa será para que el panelista nos muestre o tal vez exponga algún slide que tenga preparado. El panelista va a tener 20 minutos para esto, ¿no? Y la segunda etapa es para que haya una interrelación, tanto panelistas como estudiantes. Aquí los estudiantes pueden realizar sus preguntas libremente. Normal, lo pueden hacer cada uno activando su micrófono. Y para eso van a estar los moderadores que me están apoyando, en este caso Yesenia, Marilyn y Irving, ¿no? En esa etapa de preguntas daremos media hora aproximadamente. Entonces, como primer panelista vamos a tener a Gastón. Gastón Lozano Calderón, también egresado de nuestra escuela, magíster en física aplicada en la Universidad de Sao Paulo, USP, cuya línea de investigación es en propiedades luminiscentes de materiales dopados con lantánidos trivalentes, y actualmente es estudiante de doctorado en física experimental en la misma universidad en el área de nanoplasmónica. Bien, Gastón, bienvenido y gracias por tu colaboración. En primer lugar, gracias a ustedes por la invitación. Siempre ahí dispuesto, ¿no? A ayudar en lo que más, en lo que mejor se pueda, ¿no? Bueno, ya dijeron, ya me presentaron, soy Gastón, yo soy egresado de la Escuela de Física. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de São Paulo, en el Instituto de Física de San Carlos. Quiero confirmar si es que se puede ver mi diapositiva. Perfecto, perfecto. Ya. Bueno, ahora vamos a aprovechar aquí la oportunidad de hablar un poco de la institución, los grupos de investigación y qué es lo que es desarrollado durante mi maestría y cuáles son las perspectivas del doctorado, ¿no? En primer lugar, voy a hablar sobre el Instituto de Física de San Carlos, ¿no? Pertenece a la Facultad de Física y de Ciencias de los Materiales. Por ejemplo, en esa primera foto se puede ver, déjame ver. Está. En esta primera foto se puede apreciar el predio de lo que es la biblioteca. Aparte de ser biblioteca, también tiene salas para alumnos, salas para profesores. También hay salones para las clases. ¿Qué más tienen ahí? Ah, incluso también tienen, ¿cómo es que le llaman? Ah, las salas donde están las sustentaciones de tesis de maestría y doctorado también están en ese predio. La foto no es generosa con el tamaño del predio, que es bastante amplio. Y la foto acá abajo es también parte del Instituto de Física, donde están la mayoría de laboratorios. Incluso yo trabajo en una de esas salas, como pueden ver aquí también. Actualmente estoy dentro de una sala. Generalmente cada alumno se le asigna una computadora y un lugar donde trabajar. Bueno, acá los posgrados que uno puede aplicar en el Instituto de Física de San Carlos son prácticamente tres. Posgrado en Física Teórica Experimental, que se divide, como el mismo nombre lo dice, parte teórica, parte experimental. También tenemos un posgrado en lo que es Física Computacional y otro que es de Física Biomolecular. Bueno, esos son los grupos de investigación que están dentro de este instituto. Y resalto aquí el que es de óptica, porque es el grupo al que pertenezco. El grupo de óptica pertenece al CEPOF. ¿Qué es el CEPOF? Es el Centro de Pesquisas en Óptica y Fotónica.
¿ya? Bueno, traduciendo es Centro de Investigación de Óptica, en Óptica y Fotónica. Que ese CEPOF abarca tanto lo que es la parte del grupo de óptica como el grupo de plasmónica. En esa foto se puede observar, creo que, digamos, la mayoría de integrantes del grupo de óptica, que es un grupo bastante numeroso. En esa reunión no estaban los de fotónica, entonces imaginen qué tan grande es el grupo. Incluso dentro de óptica no están las personas que trabajan en lo que es la óptica aplicada a la agricultura, porque ellos trabajan en otro predio. ¿Ya? Y dentro del grupo de óptica están divididos en laboratorios. Yo pertenezco al laboratorio de lo que es la nanoplasmónica aquí. ¿Ya? Ahora, bueno, dentro del grupo del CEPOF está dividido en las siguientes áreas de investigación y cada área dedica, ¿no?, una línea de investigación. Así a grosso modo, lo que es física atómica y molecular, prácticamente su trabajo principal es del estudio y creación, ¿no?, de los condensados de Bose-Einstein, donde ellos usan átomos de sodio, potasio, también usan estroncio. No, en lo que es biofotónica es la interacción de tejidos vivos, bueno, células en general, ¿no?, con luz, en este caso luz, radiación no ionizante, generalmente es en la región ultravioleta y visible. Y el grupo de plasmónica, el área, digo, plasmónica, donde ellos trabajan actualmente, me dedico a lo que es bueno, plasmónica per se. Bueno, para poder ingresar a la universidad, entre los otros requisitos, uno de ellos es dar un examen. Para todos los que son de la especialidad de física quieren aplicar al examen al área de física teórica y experimental, tienen que dar o el examen unificado de física o el Graduate Record Examination, ya que ambos son a nivel internacional. El examen unificado de física es preparado por profesores de todas las instituciones que enseñan física que están dentro, ¿no?, digamos, de ese acuerdo, porque con ese examen tú puedes aplicar a diferentes universidades, no a todas, pero sí a algunas en las que enseñan física, obviamente. Y, por ejemplo, los que quieren aplicar a lo que es la física biomolecular, es un examen diferente, donde el nivel de física que les exigen no es tan alto, pero tiene una parte que tiene la parte fuerte, que es la parte de biología. Incluso para física computacional, me olvidé acá de colocar, tienen otro tipo de examen donde te dicen escribe un programa para determinada función o, bueno, o crea un algoritmo para tal cosa. O sea, cada especialidad tiene un proceso selectivo diferente. Y las inscripciones ahora para este proceso selectivo para iniciar el siguiente semestre, el 2021, perdón, es del 19 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Y bueno, entre los trabajos realizados, el más importante para mí fue el de mi tesis o disertación, ¿no?, de maestría, que ahí pueden ver una captura de la primera página, que es la emisión de luz blanca bajo 980 nanómetros y análisis Judo-Feld en vidrios de zinc telúritos dopados con herbitulio, ¿no? Ahora, vamos a ver qué palabras claves encontramos en este título. Luz blanca, emisión bajo 980 nanómetros, que es infrarroja, análisis Judo-Feld, vidrios telúritos dopados con herbitulio, que son tierras raras o lantanios, ¿no? Bueno, ¿por qué nosotros trabajamos con bioteluritos? Porque los bioteluritos presentan propiedades excepcionales si son comparados con otras clases de vidrios, ¿no? Tienen una de esas propiedades es un alto índice de refracción. ¿Por qué? Porque gracias a un alto índice de refracción saben que la luz puede estar confinada dentro de ese material y tiene aplicaciones para lo que es plasmónica y para lo que es fibras ópticas, ¿no? Por ejemplo, ahí en esta fotografía se puede observar una guía de onda, claro, es una guía de onda. Fue realizada por el profesor Víctor García, que él también es mi coasesor, que es villarrealino también. Ahora actualmente es director de posgrado en la Universidad de San Marcos. Otro de los trabajos que él realizó también con vidrios telúritos es aplicado en lo que es la área de nanoplasmónica. Son guías de onda a escala nanométrica. Y lo que generalmente trabajamos aquí son propiedades luminiscentes, propiedades ópticas, porque para llegar a lo que es la parte de aplicación directa a lo que es telecomunicaciones ópticas y nanoplasmónica, tenemos que conocer bien cómo es que funciona nuestro material bajo determinadas condiciones,
¿no? Otra palabra clave que les mencioné era la luz blanca. Nosotros podemos observar que también que, por ejemplo, en los focos en las casas tenemos diferentes tipos de luz blanca. Nosotros le llamamos luz blanca caliente y luz blanca, hasta luz blanca fría, pasando por luz blanca de natural o de luz de día. Ahora, no sé si se dieron cuenta cuando iban a comprar un foco de luz blanca, atrás decía, aparte de la potencia, decía un número 3000K. ¿Se han preguntado qué es ese K? Bueno, ese K es la temperatura en Kelvin. Entonces, nosotros para caracterizar el tipo de luz blanca, nosotros usamos lo que es la temperatura correlacionada de color, que es una temperatura calculada en la cual la luz blanca es emitida por un cuerpo negro, teóricamente hablando. Y bueno, acá podemos observar, por ejemplo, en esta imagen derecha, en la derecha, un diagrama de cromaticidad, que simplemente podemos ver ahí una gama de colores. En esta región, en el medio, podemos apreciar que está lo que es la luz blanca. Y esta línea de acá es la línea donde se recorre lo que es la temperatura correlacionada a color. Que nosotros en esta región de aquí, se puede ver, ahí es donde nosotros caracterizamos la luz blanca. Entonces la idea de nuestro trabajo era... ¿Alguien iba a decir algo? No, Gastón, continúa. Ah, ya. Ya no hay problema. Entonces, la idea de nuestro trabajo era generar luz blanca usando iones de tierras raras. ¿Y cómo puedo obtener esas luz blancas? Combinando colores. No sé si en la computadora ustedes han visto que está una pantalla LED, por ejemplo, está compuesta por LEDs minúsculos, que es como generan como una matriz de 2x2, donde tienes puntitos rojos, dos verdes, un rojo y un azul, que es lo que es el color RGB. Entonces, con esa combinación de colores RGB, que es rojo, verde y azul, tú puedes obtener todos los colores que tú quieras. Entonces, la idea de nuestro del trabajo era usar iones de tierras raras que emitan esos tres colores y hacer como que un balance entre las intensidades relativas de cada uno y ver que yo puedo obtener luz blanca, y aparte que sea una luz blanca sintonizable, porque si ustedes han visto, cada foco tiene un color, una temperatura correlacionada de color, o sea, tiene un 3000K. Ya, eso es como que luz blanca caliente. Pero si yo necesito un foco de luz blanca fría, por ejemplo, en 6000K, tendría que cambiar de foco. Entonces, la idea del trabajo también era usar un dispositivo en el que simplemente modifique un solo parámetro para poder tener una gama de diferentes colores, de diferentes tipos de luz blanca. En vez de estar cambiando de foco, simplemente modificamos un parámetro. Vamos a ver qué parámetro es. Ahora, como les mencioné, también estamos trabajando con iones de tierras raras. En este caso, las tierras raras son elementos de la tabla periódica que componen el escandio, el litio y la serie de los lantáneos. Para los propósitos de este trabajo estamos trabajando con iones lantáneos porque son los únicos iones que presentan esa configuración electrónica 4FN, que esa capa está dentro de las capas 5S2, 5P6, 5D, 6S2, etc. ¿No? SN puede ir de 2 hasta 14. Dentro de los vidrios en cristales uno puede encontrar la valencia más 2 o más 3, ¿no? Dependiendo de qué tipo de óxido. En este caso no estoy trabajando con óxidos de telurio, óxido de zinc, óxido de herbio, terbio, óxido de tulio. Entonces tiene valencia más 3. Entonces, pero hay algo curioso. En estas tierras raras pasa algo curioso. ¿Por qué es importante esa capa 4FN? Esa capa 4FN define sus propiedades ópticas. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan la regla de selección de la POR, que no pueden haber alguien escribió en el chat. Bueno, después veo. ¿Qué estaba haciendo? Ah, la regla de transición. Las transiciones entre un mismo orbital están prohibidas por las reglas de la POR. Pero nosotros podemos observar experimentalmente que el Herbios tiene una emisión en la banda de 1540 nanómetros, que es una banda bastante usada en lo que es las telecomunicaciones ópticas. Y podemos observar, usando aquí la notación espectroscópica de los niveles energéticos, que esa regla de transición es permitida. La otra siguiente regla de transición, que es la variación del spin, también está permitido, pero ocurre algo con un número cuántico angular, momento angular, que no está permitido. Entonces, otra palabra clave era análisis Jutofel. Ahora, ¿quiénes fueron Jutofel? Fueron dos científicos que independientemente desarrollaron una teoría cada uno en el año 62. Consiguieron explicar por qué se generan esas transiciones usando esa pequeña aproximación. Yo coloqué acá solamente 2 líneas, pero la verdad el desarrollo de todo eso es muy extenso. Yo pensaba que sabía cuántica hasta que hasta que pude ver esos artículos de cómo llega de esa SED, que es la ¿cómo le llaman? Fuerza de línea del dipolo eléctrico,
que está en función, ¿no?, del momento dipolar entre un estado inicial y un final al cuadrado, estamos hablando de probabilidades de transición, y llegan a esta aproximación de ahí, donde ese omega sub lambda se denominan los parámetros Judo-Feld. Y con eso ya tengo las nuevas reglas de transición, y si alguien tiene interés en saber un poquito más sobre sobre ese análisis, pueden aquí pasar un pantallazo y ver esos artículos. Si gustan, yo se los puedo enviar. Y bueno, en la teoría de Judo-Feld uno desarrolla un montón hace una serie de cálculos y obtiene un montón de parámetros que no voy a entrar en detalle. Otra palabra clave era bajo 980 nanómetros. 980 nanómetros es luz infrarroja. Luz infrarroja, estoy generando luz blanca, que es luz visible. O sea, ¿qué es eso? Eso es gracias al proceso de conversión ascendente. ¿Qué es la conversión ascendente? Es un proceso no lineal donde un material absorbe fotones, pueden ser 2, 3, 4, depende, pueden ser n fotones, de un determinado valor de frecuencia, y eso estimula la emisión de un fotón con una frecuencia mayor. En este caso, por ejemplo, tenemos en esta primera imagen, es un espectro de emisión de una muestra dopada de un vidrio de telurito dopado con herbio y con iterbio. Y vemos que están siendo excitadas con 975 nanómetros, casi 980, ¿no? Que es la banda de absorción del iterbio y también del herbio. Entonces, el iterbio absorbe, transfiere su energía, o el herbio también absorbe, transfiere su energía para otro herbio, y se producen un montón de fenómenos que más adelante voy a comentar que ocurren. La cuestión está que está siendo excitado ese vidrio con luz infrarroja y está emitiendo luz netamente verde. Ahora, en este caso de la derecha, podemos observar que es un vidrio de óxido de telurio dopado con tulio e iterbio. Entonces, está siendo excitado con 980 nanómetros y está emitiendo una luz predominantemente azul. Entonces, yo puedo ver el herbio también está emitiendo un poco de rojo, al igual que el tulio. Entonces, yo tengo acá, pero el herbio no está emitiendo azul. Entonces, yo puedo combinar esas dos tierras raras, el herbio y el iterbio, para obtener los tres colores que mencioné al inicio, RGB, rojo, verde y azul. Y acá podemos observar también que tanto el herbio como el tulio están emitiendo en rojo, entonces como que podemos compensar un poquito esas intensidades relativas. Ahora, dentro del proceso de conversión ascendente tenemos lo que es la transferencia de energía. Tenemos dos tipos de procesos de transferencia de energía, tanto resonante como no resonante. Resonante, su propio nombre lo dice, la diferencia de energía entre los iones que están interactuando para transferencia de energía es pequeña o casi cero, digamos en el orden de 100 centímetros al menos 1 si hablamos en frecuencia. Cuando ese es el caso resonante. En el caso no resonante, que es el más común, tenemos una diferencia de energía entre un ion excitado a un nivel energético mayor que y uno transfiere su energía por uno menor. Ahora, esa diferencia de energía es compensada por las vibraciones térmicas o mecánicas que ocurren en todo ese material debido a la asistencia de fonones, que son unas cuasipartículas relacionadas, ¿no?, a las vibraciones. Y eso también cómo se puede observar experimentalmente gracias a, acá podemos ver un gráfico de las secciones eficaces, en este caso del donador. Olvidé decir que cuando hay transferencia de energía hay un ion donador y un ion emisor, aceptador. El donador es quien emite, tengo una sección eficaz de emisión, y el aceptador es quien recibe, entonces tiene una sección eficaz de absorción. Entonces, esto de acá, que es el overlap, que es una superposición de esos dos gráficos. Entonces, si es que hay superposición, significa que hay una transferencia de energía, el proceso de transferencia de energía. Ahora, para caracterizar el proceso de transferencia de energía, se pueden usar esas ecuaciones aquí, tanto para el caso resonante, para el caso no resonante. En el caso no resonante, como les mencioné, hay asistencia de fonones. Entonces, por eso que se hace esa corrección, si se pueden apreciar acá. Acá no hay ningún símbolo de sumatoria, en este caso sí. Y cada m, o sea, cada valor de m es un fonón, dos fonones, tres fonones, etc. Y bueno, de los resultados más relevantes de este trabajo fueron la refracción. Si nosotros podemos ver, el índice de refracción en la región visible está en el orden de 2,0 y poco, que es un índice de refracción bastante alto, que sí, nosotros tenemos interés en ese material por ese mismo valor por esos valores de índice de refracción. Estos son los parámetros Judo-Feld, que los parámetros Judo-Feld, que olvidé mencionar, pero esos parámetros nos dan información a nivel estructural y de simetría, y qué es lo que está pasando con cada uno de los iones de tierras raras. Entrar en detalle sería, creo que para otra presentación. Espero tengamos otra oportunidad para poder conversar un poco de esto. Y una de las cosas más relevantes aquí es la tendencia, que los parámetros omega 2 es mayor que omega 4 y mayor que omega 6. Esos resultados fueron comparados con otros estudios, otro análisis Judo-Feld con otros vidrios teluritos con diferentes composiciones, pero sí usando esas tierras raras, herbio y tulio, mantenían esa tendencia. Entonces los resultados como que estaban como ya acorde con otros ya estudiados. Y bueno, acá se realizó también lo que se citaron las muestras con 980 nanómetros.
podemos ver que, como dije, excitando con luz infrarroja podemos obtener todos espectros en lo que es la región visible, que va de 400 a 750 nanómetros. En el trabajo también se empezó a analizar cada una de las bandas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan lo que es la palabra de convolución. O sea, tienes un espectro y ese espectro, tú sabes que está medio deforme. Eso significa que hay, dentro de ese espectro hay más, como que más bandas de emisión o absorción dentro. Entonces lo que haces es un cálculo, que un programa te lo hace, ¿no? Un cálculo para saber qué bandas pertenecen a, qué bandas están generando, ¿no? Esa banda toda deforme. Y podemos ver acá que hay diferentes bandas. Ahí uno puede identificar cuál es del Herbio, cuál es del Tulio, porque ya tenemos ya establecidos cuáles son las longitudes de onda de emisión o de absorción de estaciones de tierras raras. Son fijas. ¿Ya? Y se puede observar aquí también que las muestras que están triplemente dopadas, Herbio, Terbio y Tulio, están emitiendo acá una luz blanca medio azulada, que es una luz blanca fría, que ya está como que cerca de los límites de lo que es la región azul, pero según los diagramas de cromaticidad estaba dentro de lo que es la región blanca. Y bueno, esa es una muestra que tiene, como le dije, las 3 tierras raras. Esta es otra muestra que también tiene las mismas tierras raras. El espectro es el mismo, solo lo que varía son las intensidades, los valores de intensidades, y que en esta muestra tiene el doble de cantidad de Tulio. ¿Ya? Entonces, de ese espectro se hizo una transformación, se llegó al diagrama de cromaticidad y podemos observar aquí que, como les mencioné, esta es la temperatura correlacionada de color, y justo en esta sección de aquí podemos observar que tenemos puntos donde obtenemos luz blanca. Olvidé mencionar que para nosotros, acá en estos espectros, nosotros variamos el poder de la intensidad de excitación. Entonces, variando ese poder de intensidad de excitación, obviamente estamos variando el número de fotones que están siendo irradiados y también el número de tierras raras que están siendo, que están transmitiendo. Entonces, modificando los valores de la potencia o la intensidad de excitación, nosotros obtenemos una gama amplia, ¿no? de luz blanca en este caso. Si nosotros aumentamos la potencia o intensidad de excitación, nos damos cuenta que la luz blanca se va yendo para lo que es la región de luz blanca fría, que está entre de 6.000 a 6.000, 8.000 y adelante Kelvin. Y este este diseño de aquí es el diagrama de caminos, de las vías de transición que hay entre los 3 iones de tierras raras que nosotros hemos propuesto, donde están interviniendo estas tierras raras. Como podemos observar, el iterbio está absorbiendo radiación infrarroja, transfiere su energía para los 2 iones. También hay procesos de transferencia de energía entre los iones, entre uno para el otro, y por ejemplo, del herbio para el tulio y el tulio para el herbio, o cuando son resonantes, entre los dos están transfiriendo energía. Otro de los resultados también relevantes es la determinación de los coeficientes de transferencia de energía para caracterizar, ¿no?, el proceso de transferencia de energía. Esta es una tabla de, no se confundan de Lozano, por favor. Acá lo más relevante es que estos valores, por ejemplo, de la contribución, ¿no?, la razón de contribución del número de fonones, es prácticamente los valores no se diferencian mucho. Significa que la energía de fonón de nuestro material no se ve afectada por el dopaje de tierras raras. ¿No? Es genial. Es uno de los resultados más relevantes. Parte de todo ese desarrollo, estos 2 años de maestría, han sido publicados, ¿no?, estos resultados, tanto en en artículos de conferencia, como este artículo en la revista Journal of Luminescence, con unos resultados adicionales y un poquito más, una explicación un poco más técnica, ¿no?, de ese trabajo, ¿no?, de la emisión de luz blanca. Nosotros lo hemos titulado como emisión de luz blanca en estos hidrotoluritos dopados con estos materiales y bajo las excitaciones de 911 nanómetros. Hay una explicación más extensa de lo que significa cada uno de los parámetros, un montón de tablas con todas las ecuaciones que hemos visto ahí. Cada una te arroja un parámetro, todos están explicados al detalle en ese artículo. Aparte, también se realizó un artículo de propiedades electrónicas y ópticas también, de películas delgadas de titanato de bario dopadas con herbio, ¿no?, usando un microscopio confocal. Este trabajo está mucho más orientado a lo que es la parte eléctrica y la parte estructural, física del estado sólido. Es un terreno que todavía no me meto mucho, pero sí, yo me dediqué a lo que es la parte, la caracterización óptica, ¿no?, y procesar datos también. Y ahora actualmente en el doctorado
Estoy trabajando en el área de plasmónica. Estamos trabajando con nanoestructuras. En plasmónica se trabajan con metales y con, o sea, láminas metales y láminas de substratos. En este caso son semiconductores dieléctricos. Puede ser un vidrio, puede ser una película delgada, ¿no? Y la idea es estudiar lo que es la polarización de luz, cómo es que la luz, en una fuente de luz polarizada, está excitando una superficie una estructura plasmónica, generan plasmones. Ahora quiero saber si ese estado de polarización, cómo es que cambia dependiendo de la geometría y el tipo de material que estoy usando. La idea también es usar tierras raras. ¿Por qué? Porque las tierras raras dentro de un vidrio incrementan la polarizabilidad del material, o sea, incrementa el grado de polarización, ¿verdad? Si yo quiero modificar polarización, aparte de estudiar las geometrías, yo también tengo que estudiar qué es lo que ocurre, ¿no?, en el material. En este caso, voy a trabajar con vidrios teluritos. Y aparte también nosotros hacemos un modelaje, bueno, al menos yo estoy aprendiendo, ¿no?, a hacer modelaje computacional usando ese programa llamado Lumerical, que sirve para hacer simulaciones basadas en lo que es perdón, FDTD, que se llama el método de las diferencias finitas en el dominio temporal, que es para resolver las ecuaciones de Maxwell en función del tiempo, ¿no? Porque estamos viendo interacción de luz electromagnética con la interfaz entre un medio dieléctrico y un metal, ¿no? Y bueno, eso es en síntesis, ¿no?, lo que he estado haciendo durante estos 2 años y medio, casi 3 años. Y bueno, un saludo para el presidente de Brasil. No sé si ustedes saben lo que él está haciendo en nuestro país. En este país, porque ya estoy hablando como si fuera aquí brasileño. Y bueno, eso es todo, amigo. Muchas gracias. Enorgullezcan a sus padres, quieran a su país. ¿Qué más les puedo decir? Amen su carrera, obviamente. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pucha, intenten hacerlo. O sea, ya sé que salir del país es difícil, pero si quieren dedicarse a un área que a ustedes les apasiona, salgan. Es lo único por el momento les puedo decir antes de la ronda de preguntas. Y bueno, por mi parte, eso es todo en la presentación. Muchas gracias, Gastón. Muy interesante tu, tu exposición sobre las investigaciones y sobre los exámenes tal vez, que se presentan como oportunidades, ¿no? Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Recuerden, muchachos, que son libres, pueden levantar la mano para ir en orden. Quienes deseen hacer preguntas. Ahí vi una, dice, Numerical es de libre acceso. Sí, Diego, bueno, André Horna, claro, te pregunta eso, ¿no? La verdad que el Numerical, no es de libre acceso. Uno tiene que pagar anualmente una cantidad que ellos exigen. No es de libre acceso, no puede ver el código, no. Es un software comercial. Aunque hay también de programas de libre acceso. No recuerdo exactamente los nombres, debo tenerlos por ahí anotados. Pero sí, eso es lo que acá en la institución preferimos trabajar con el Numerical. Gastón, disculpa, una consulta, bueno, una Dime. pregunta en todo caso. Cuando empezaste dijiste que tú ibas a mencionar un parámetro donde con ese parámetro, variándolo, podrías cambiar la intensidad de tipo de luz blanca que se iba a emitir. No me quedó claro cuál fue el Ya. parámetro. Creo que podría regresar a mi diapositiva. Le explico. Sí, definitivamente no quedó claro porque olvidé ese detalle mencionar y tuve que regresar, ¿saben? Que nosotros tenemos nuestro vidrio, entonces nosotros queremos saber, no queremos saber, nosotros lo que hicimos fue modificar la intensidad de excitación de la luz láser sobre ese material y vamos viendo que a medida que vamos incrementando la potencia o la intensidad de excitación del láser, nosotros vamos viendo que esa luz blanca se va volviendo un poco más azulada. ¿Por qué? Porque en estas muestras hay mayor cantidad de tulio que de herbio, ¿no? Entonces, mientras más fotones estén interactuando con todo ese material, el tulio va a estar absorbiendo mucho más, por lo tanto estimula la emisión más de color azul. Por eso la idea también es encontrar un balance entre concentraciones de tierras raras para tener ese balance entre las intensidades relativas de las emisiones de cada una
las tiras raras o de iones lantáneos, pues, ¿no? Y ese parámetro que nosotros modificamos es la intensidad de excitación. Que la intensidad de excitación, acá podemos ver claramente que va disminuyendo, o sea, aumentamos la intensidad de excitación y estamos incrementando también las intensidades relativas, pues, ¿no? Del espectro. Y en este gráfico de aquí, creo que no sé, observamos que a medida, también disculpen que olvidé colocar acá una flecha y indicar qué significa, pero nosotros podemos ver que a medida que nosotros incrementamos la intensidad de excitación, la luz blanca que estamos emitiendo se va tornando más azul. Por ejemplo, en los gráficos de aquí podemos ver una luz blanca muy azulada. Es porque está haciendo una excitación bastante alta. Entonces, uno de los desafíos también de este tipo de trabajos en materiales hidrosos, o incluso también con nanopartículas, etcétera, que están relacionados a luz blanca, es obtener una luz blanca que tenga una buena intensidad. En este caso, la intensidad es pequeña, pero cumple los objetivos del trabajo, que es una emisión de luz blanca. Ahora, nosotros trabajamos con 3 tiras raras, Erbi, Terbi y Tulio. Hay otras investigaciones que trabajan con nanopartículas. También parte del doctorado es que voy a así continuar con esta línea de lo que es la emisión de luz blanca en estos vidrios, pero yo no voy a usar solamente telurio y zinc. Voy a usar también, como podríamos usar óxido de germanio y nanopartículas. Ahora, ¿por qué se le adicionan esos, aparte, o sea, digo, vidrios teluritos con zinc? ¿Por qué? El óxido de telurio como vidrio tiene ciertas propiedades, bacán. Cuando se le adiciona un modificador, en este caso el zinc, lo que hace es cambiar algunas propiedades. Una de esas propiedades, por ejemplo, es la transparencia del medio. ¿Por qué? Cuando uno hace un espectro de absorción o de transmisión, vamos a poner transmisión, ¿ya? Generalmente estos vidrios de telurito tienen una transmisión de entre 70 y 80% en la región visible. Pero sabes que la región visible va de 400 a 750. El telurio por sí solo está en una transmisión de 460 que está llegando a 80%, pero después va disminuyendo bastante. Entonces, cuando uno le adiciona el zinc, esa caída en 450, 460 se incrementa más. Entonces, mejor dicho, voy disminuyendo la longitud de onda y voy incrementando la transparencia hasta más o menos en el orden de 400. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con luz blanca, luz visible. Yo quiero que toda esa luz visible salga del vidrio, no se quede dentro del material, ¿no? Por eso se le agrega el zinc. Ahora, ¿por qué menciono que nanopartículas y aparte del telurio y el zinc adicionar dióxido de germanio? Porque eso le da una mejora a lo que es las propiedades térmicas. ¿Ya? O sea, nosotros cuando estamos excitando constantemente un material, estamos incidiendo, por ejemplo, estamos usando un láser, obviamente se va a calentar. Ahora, cuando nosotros usamos nanopartículas, esas nanopartículas absorben, pero también al mismo tiempo, como son iones metálicos, están emitiendo mucho calor. O sea, la muestra se va a quemar. Entonces necesito un material, un vidrio, que aguante esas temperaturas, aguanten esos cambios, ¿no? Esos incrementos de temperatura. Por eso que se usa el óxido de germanio. Y en la literatura uno puede encontrar una serie de propuestas de diferentes composiciones donde la mayor cantidad de material que se usa es en base de óxido de telurio, por ejemplo. Incluso también las nanopartículas incluso pueden mejorar la emisión del herbio, por ejemplo. Nosotros usamos el iterbio y el herbio y el tulio. ¿Por qué el iterbio? Porque yo tranquilamente podría excitar simplemente el herbio, porque si podemos ver aquí, la diferencia de energía, digamos, el nivel energético está expresado en función de la longitud de onda, que es 980 nanómetros. Ya, ambos tienen 980 nanómetros. Simplemente podría excitar el herbio, absorbe fotones, transfiere su energía al tulio y ya. Pero no, ¿qué pasa? Que curiosamente cuando uno le agrega iterbio a una muestra y empieza a hacer ese fenómeno de conversión ascendente, la luminiscencia mejora. Por ejemplo, si tenemos el caso de herbio y terbio, la luminiscencia mejora considerablemente si tengo una muestra codopada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Por ejemplo, si solamente tuviera herbio, el herbio absorbe, transfiere, pero el herbio, aparte de transferir, también puede reabsorber esa longitud de onda 980 y transfiere 980 a otro herbio. Y va a estar ahí como que va y viene, pues está jugando ping-pong con fotones o electrones que se están transfiriendo entre herbio y herbio. Pero la idea es que todos transmiten de la forma más eficiente. Por eso es que se usa una tierra rara adicional que es el iterbio, que es un sintetizador. Y lo mismo ocurre con terbio y tulio. Entonces, combinando esas tres tierras raras, obtengo una emisión más eficiente a que eso solamente tuviera herbio y tulio.
Ahora, en vez del iterio, uno puede usar nanopartículas. Me parece que son nanopartículas de plata que tienen que pueden absorber también luz infrarroja en 980 y también transferir su energía a los otros dos iones. Entonces hay una serie de estudios que tú puedes estar revisando y ver cuál es la más conveniente para determinado propósito o determinado material que tú tienes. Espero que eso haya dejado claro. Sí. Gastón, bueno, hay una pregunta en el chat, ¿no? De Fernando Enríquez. Dice, ¿qué aplicaciones podría tener tu estudio? Ah, ya. Bueno, las aplicaciones podría, como les mencioné al inicio, digo tarde, pero voy a repetir, disculpa, Fernando. Es así, uno, como les mencioné, tiene cuando tú quieres, por ejemplo, comprar un foco y tú quieres luz blanca, tú tienes una gama de diferentes tipos de luz blanca que están relacionadas a la temperatura correlacionada a color, que se da en grados Kelvin, 4000, 5000, 6000 Kelvin. Ya. Si tú quieres cambiar, por ejemplo, de un tipo de luz blanca que es caliente a un tipo de luz blanca fría, entonces lo que tienes que hacer es cambiar ese foco o ese LED. Los LED también trabajan bajo esos parámetros, ¿no? Bajo esas temperaturas correlacionadas de color. ¿Ya? Entonces, en cambio, con nuestros vidrios tú puedes tener una gama de diferentes tipos de luces blancas, sintonizable simplemente variando un parámetro, que ese parámetro sería la intensidad de excitación. O sea, el láser infrarrojo que tú estás excitando, tú simplemente regulas la intensidad y tú vas a obtener un diferente tipo de luz blanca. Ahora, ¿por qué? No tengo ahorita el artículo, pero hay un estudio en el que indica que las personas, es más confortable para nuestros ojos humanos, la luz blanca fría que la luz blanca de día y que la luz blanca caliente. O sea, esa luz blanca medio amarillenta no es tan confortable para nuestros ojos que la luz blanca fría, que tiene un toque azulado, y esa te mantiene más despierto, por así decirlo. Entonces también nosotros podríamos reemplazar los diodos LED, que el diodo LED ya te bota simplemente un color de un determinado tipo de luz blanca, y puede ser reemplazado por esos vidrios teluritos, y usando un pequeño diodo láser, chiquitito. Excitas y regulas la potencia que quieras, tienes una luz que te agrade más y ya. Genial. Eso podría ser unas posibles aplicaciones. Ahora, del material, también el alto índice de refracción que me indica que puedo confinar luz en un pequeño volumen. Entonces, eso se tiene potenciales aplicaciones en lo que es la plasmónica. Nuestro índice de refracción de estos materiales están en el orden de 2,08, 2,06 en la región visible. Y bueno, obviamente hay otros materiales que tienen índices de refracción mucho más altos, pero el problema es el proceso de síntesis. Hay unos que tienes que calentarlos a temperaturas muy grandes, otros que se quedan demasiado, otros no tienen estabilidad térmica. En cambio, por ejemplo, el telurito tiene una buena estabilidad térmica. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando las personas hacen fibras ópticas, no sé si alguna vez han oído o han visto cómo se hace una fibra óptica, una las calienta y las estira. Y como la va estirando, va viendo que el vidrio se va haciendo larguito, se va haciendo como un diafragma. Entonces lo estiran en unos dispositivos que son demasiado altos, y ya con eso tienen su fibra óptica. Pero ¿qué pasa si no tiene buena estabilidad térmica? O sea, al pequeño movimiento o al pequeño variación de temperatura ya se quiebran. En cambio, los vidrios teluritos tienen esas ventajas. El profesor Víctor trabaja bastante con los vidrios teluritos. Incluso tiene 2 libros en los que habla sobre la ciencia que hay detrás, ¿no? Toda la física y la óptica, incluso y las aplicaciones que tienen los vidrios teluritos para nuestro día a día, ¿no? Desde lo que es la parte luminiscente, un poquito de curiosidad científica para ver las propiedades mecánicas, ópticas, térmicas, entre otras, hasta aplicaciones en el mundo real que ya se ven, ¿no? Que es lo que es las fibras ópticas o las guías de onda. Bien, Gastón. Bueno, no sé si hay más preguntas en el chat. Bueno, de parte de Ángelo. Aparte del examen, ¿cuáles son los otros requisitos para aplicar a la maestría de física teórica? Ahorita no estoy completamente seguro si necesitas ser bachiller. No estoy seguro, no recuerdo, la verdad. Otros requisitos es, bueno, tener un proyecto de investigación. Es así, si uno tiene interés en aplicar una maestría aquí o un doctorado en este instituto, voy a hablar solamente del instituto porque cada institución tiene diferentes formas de ingresar, ¿ya? Diferentes.
Para este instituto necesitas un proyecto de investigación. Para eso uno tiene que, en primer lugar, decidir a qué área quieres dedicarte, revisar en la página web, está toda la información que necesitas de los profesores y de las líneas de investigación de cada uno. Contactarte con el profesor o profesora que va a ser tu orientador durante esos 2 años, si tú quieres hacer maestría, o esos 4 años si quieres hacer doctorado, o 6 si quieres hacer todos en uno, maestría y doctorado como yo. Contactar con el profesor y decir, profesor, me tengo interés en esa área y bueno, podemos armar un proyecto. Generalmente los profesores todos los profesores ya tienen un diferentes proyectos, entonces digamos, ya viene un alumno nuevo, tiene intereses en esa área, entonces le propongo este proyecto y lo presentamos, ¿no? Eso es uno de los requisitos, ¿no? Tener un proyecto de investigación, pero para eso tienen que entrar en contacto con un profesor que investiga en este instituto. A ver, otro requisito, no es obligatorio saber y portugués, no es obligatorio, pero es recomendable hablar inglés. Recomendable. Si en inglés no vas a publicar nada, no vas a comunicarte con nadie en el instituto si no sabes portugués. Es difícil. Yo recuerdo cuando entré, de frente a hablar, bueno, en la calle, desde el aeropuerto hasta mi casa, sí, unas palabras que yo ya había notado que tenía que hablar. Y sí, se puede entender, pero digamos, si quieres una conversación más fluida, todos los profesores aquí hablan inglés, correos en inglés, ¿no? Creo que es un requisito que no es obligatorio, pero es altamente recomendable. O sea, al final te vas a sentir obligado a aprender inglés. Y después, que ya estás, después de un año y medio, tienes que demostrar que sabes tanto inglés como portugués. Por eso es recomendable saber el inglés desde antes, porque tienes que hacer un examen. Sin ese examen no puedes defender tu tesis de maestría. Y el portugués, bueno, tú lo aprendes acá en la cancha. Y ahora quiero recordar algún otro requisito. No, obtener un pasaporte nada más. Ya cuando ingreses sacas tu visa. Prácticamente son los que yo recuerdo ahorita, o los más relevantes, ¿no? Como les digo, o sea, cada institución tiene cada especialidad tiene sus propios requisitos. Simplemente pueden ingresar a la página del Instituto de Física de San Carlos y FSC de la Universidad de San Pablo, USP, posgrado, y ahí pueden encontrar en la parte de lo que es proceso selectivo y todas las informaciones. William pregunta, ¿qué dificultades tuviste a lo largo de tu formación en pregrado? Yo como físico experimental, laboratorios. No había laboratorios, somos conscientes de nuestra realidad, no hay laboratorios. Entonces lo que hice fue irme a la Universidad Católica. Ahí me contacté con el profesor Francisco de Sela, que es podríamos decir el jefe, el director del grupo de óptica de laboratorio y del grupo de óptica cuántica. Ahí fue donde empecé a trabajar en óptica, cuando estaba ya quinto año, a inicios de quinto año. Y bueno, ahí aprendí bastante lo que es la parte experimental y me quedé fascinado con lo que es la parte de la investigación, porque ahí investigan y no solamente es hacer investigación también, un científico que investiga, publica. No solamente abre la boca y dice, yo he hecho esto, pero ¿y dónde están tus resultados? ¿Dónde los has publicado? En eventos. Pero en eventos se pierde, pues. Ya, tú le explicas, le presentas a otras personas, pero tienes que tener salida al mundo. ¿Entiendes? Entonces acá nosotros, ¿cómo salimos al mundo? Escribiendo artículos en inglés. Porque si escribes en español, sabes que es limitado para los hispanohablantes. Si escribes en portugués, está limitado para los que hablamos portugués. Pero en inglés, puedes irte a cualquier parte del mundo. Cualquier persona puede en su computadora o qué sé yo, un correo, revisa un artículo y dice, tal cosa de óptica cuántica, tal cosa de plasmónica. Ya entiende y todo. Entonces, la idea de nosotros también es estar publicando. Y eso lo viví en el grupo de óptica cuántica de la Católica. Y aparte también, para dar el examen tuve que estudiar. Y sinceramente yo cuando empecé a estudiar por mi cuenta, resolviendo los exámenes anteriores, me percaté que habían temas que yo nunca había visto en pregrado. Entonces, otra dificultad es también ponerme al día y aprender lo que no había visto antes. Esas son básicamente las dificultades que observé. Otra pregunta es, ¿por qué decidí especializarme en esa área? Es curioso porque
Yo tenía interés en lo que es el área de plasmónica y fotónica. Cuando el profesor Víctor justo, que es mi coasesor, prácticamente soy su discípulo. O sea, esa relación maestro-discípulo es la que tengo con el profesor Víctor. ¿Ya? Él dio una exposición en la universidad sobre fotónica y me quedé impactado por todas las cosas que se pueden hacer, todas las aplicaciones y toda la física que hay detrás de eso, ¿no? ¿Cómo es que puede haber una transmisión óptica extraordinaria cuando excitas luz en una estructura que tiene que el tamaño es mucho menor que la longitud de onda de excitación? O sea, ¿cómo es posible que haya una transmisión? Es como que mi mano quiera atravesar este pequeño agujero, o sea, no es posible. Pero en lo que es la plasmónica explica qué es lo que ocurre. Entonces me pareció bastante interesante y implica también aprender bastante óptica, electromagnetismo, ciencia de los materiales, simulaciones. Incluso mi trabajo ahorita está orientado a lo que es también la parte de óptica cuántica, porque voy a trabajar con el control de estados de polarización. Porque en el grupo de óptica cuántica trabajan con obviamente láseres, pero uno de los parámetros con los que ellos juegan son los estados de polarización. Puedes tener, por ejemplo, polarización horizontal, polarización vertical. ¿Cuál es la analogía o la equivalencia? Un estado apagado o encendido, ceros, unos. Puedes hacer, digamos, un sistema de comunicación con con esos dos tipos de polarizaciones. Lo mismo, la idea del trabajo de doctorado es hacer una mezcla de lo que vi en óptica cuántica con lo que aprendí aquí lo que voy a aprender, mejor dicho, en el transcurso de doctorado, que es la plasmónica. Al inicio, yo iba a hacer un trabajo en maestría de plasmónica, solo que por diversos motivos, cuando apliqué, el trabajo era hacer con vidrios, solo que hubo como que nos demoramos un poco en hacer unas medidas y prácticamente ya pues, me quedé haciendo solamente trabajando con vidrios porque el profesor Víctor fue uno de los que nos sugirió para trabajar con esos materiales. Y bacán porque salió un artículo, ha sido enviado otro artículo también que es ya un estudio estructural de ese trabajo. Y me sirvió también porque ahora ya sé qué es lo que pasa en esos vidrios, ya sé cómo fabricar ese material, ya sé con qué doparlo, ya sé cómo hacer el proceso de síntesis. ¿Para qué? Para usar ese material como substrato, como dieléctrico, a las aplicaciones de plasmónica. Costos durante la maestría, cero. No te cobran nada, no te cobran matrícula, no te cobran ni la fotocopia, no te cobran ningún trámite, nada. Aquí es gratuito, no cobran nada. Lo único que vas a pagar es tu pasaje, tu comida, tu ropa. No hay nada más. ¿Qué diferencia habría en usar un polarizador de cámara fotográfica con uno de laboratorio? Ambos en espectro visible, claro. Saludos, André. Saludos a Marelis. Lo que pasa es que los polarizadores no son eficientes en todas las longitudes de onda. ¿Ya? Va a haber longitudes, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en experimentos de alta precisión, podemos usar un polarizador que funcione muy bien o que tenga mayor eficiencia en lo que es con un láser rojo, otros con un láser verde, otros con un láser infrarrojo. Entonces creo que la cámara fotográfica no polariza eficientemente todas las longitudes de onda. Incluso lo de la cámara fotográfica, la idea es absorber, es polarizar lo que es lo que estás viendo, o sea, la luz visible. Ahora, en el ultravioleta o en el infrarrojo no creo que sean tan eficientes. O sea, no tiene que jugar con cambiar de polarizador. Entonces creo que esa es básicamente una de las diferencias. Aparte de polarizadores, para cambiar estados de polarización usamos lo que es las placas retardadoras. Hay de media onda, de cuarto de onda. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, el polarizador es una polarización así diagonal. O sea, la dirección en la que está oscilando el campo eléctrico, ¿cierto? Pasa un polarizador que está por ejemplo, en la horizontal, no, en la vertical. Entonces, ¿qué es la luz que está siendo transmitida? Es la proyección de este vector del campo eléctrico sobre ese polarizador. O sea, cada polarizador tiene una línea de polarización. ¿Ya? Lo que hace una placa retardadora, ¿qué es lo que genera? Que ese campo eléctrico gire. No ese campo eléctrico, o sea, que esa polarización de la luz gire. Entonces, también parte del trabajo es hacer una placa retardadora a escala nanométrica. Esa es la idea de nuestro trabajo. Y obviamente, si nosotros tenemos cambios en la polarización, podemos determinar muchos otros parámetros que se usan en la
En la óptica cuántica, por ejemplo, acá podemos ver unas palabras claves. Uno de ellos es fases geométricas, que es curioso porque cuando tienes un estado de polarización y haces una serie de rotaciones, y ese estado de polarización, tú lo rotas, pues no sé, qué sé yo, un ángulo, ¿ya? Va girando y nuevamente regresa a su estado inicial, pero cuando regresa a su estado inicial, ¿qué es lo que aparece? Aparece una fase. O sea, no necesariamente es el mismo estado, es un estado multiplicado por un exponencial e a la i phi. Ya, esa es una fase geométrica. Entonces, es curioso porque no siempre toda transformación unitaria que de un punto inicial para regresar a ese mismo punto inicial te va a dar el mismo estado. Entonces, esa es una de las medidas que nosotros quisiéramos también medir si es que se obtiene primero el cambio de polarización. Muy bien, Gastón. Muchas gracias. Muy interesante la exposición que nos brindas. Y bueno, continuando con el conversatorio, daremos pase esta vez a Cintia Quispe Manco. Un momento. Bueno, como había comentado, ¿no? Cintia es egresada de nuestra escuela, licenciada en Ciencias Físicas, especialista en sensoramiento remoto y actualmente labora en la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Cintia, el espacio es todo tuyo. Buenas tardes, chicos. Un minuto, por favor, para compartir mi pantalla en mi PPT. Sí, te escuchamos bajo, Cintia. Parece que lo tienes un poco lejos el ¿Ahora? micro. Mm, ¿Ahora se escucha? Sigue bajo todavía. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí, mucho mejor. Ah, ok. Pero ya yo a ustedes no los escucho bien. Pero bueno, está bien. Me pondré el audífono a la hora de las preguntas. Listo, no hay problema. No sé si se escucha el fondo, pero está lloviendo y hay tormentas. Vamos. Bueno, hice una maestría en el Centro de Altos Estudios Nacionales, que es el CAEN. Es una, no sé si lo habrán escuchado, pero es una institución que le pertenece al Ministerio de Defensa. También hice estudios de especialización y diplomados en la CONAE, que es la Agencia Espacial Argentina, y actualmente trabajo en la Agencia Espacial del Perú, ¿no? Y bueno, mis años por la universidad, a mí el que me contactó ahora para esta conferencia es Irving, entonces él me dijo que le cuente un poco de cómo es que hago lo que desarrollo y qué tipos de investigación he realizado y un poco de las temáticas como estudiante que me tocó pasar durante mi época de la universidad, ¿no? Cuando estuve en la universidad, no sé si todos hoy en día la realidad en ciencias es diferente que hace 5 o 8 años atrás, ¿no? Hoy en día hay un poco más de inversión en proyectos de investigación para las ciencias básicas, ¿no? El Ministerio de Educación a través de CONCITET y Fondesit, ¿no? Tienen proyectos para gente que estudia ciencias, ¿no? Antes no era así y esa realidad no es muy larga o no tiene muchos años. Eh, Antes era diferente, ¿no? Estudiar ciencias tenía pocas probabilidades de encontrar
un espacio laboral, ¿no? O poder desarrollarte con lo que tú habías imaginado de lo que es la magnitud de haber estudiado ciencias básicas, como en el caso de física. Entonces, en ese transcurso, ¿no? Más o menos cuando estaba por cuarto ciclo, quinto ciclo, el grupo de compañeros que fuimos 30, ingresamos 30 a la escuela de física, pero terminamos 5, ¿no? Los demás se fueron retirando de la carrera. Y por ahí digo, pues que es importante ingresar a la carrera por vocación, ¿no? Y encontrarle la pasión en el desarrollo de esta. Entonces, como les decía, cuando estaba más o menos en quinto ciclo, comenzamos a asistir a congresos, a conferencias, o cualquier tipo de presentación donde se hacía pues referencia a investigación, no solamente en el campo de la física, sino en general, ¿no? En lo que es las ciencias básicas como química, biología, estadística, matemáticas. No estábamos presentes en todo congreso, conferencia o presentación que habría, ¿no? Tanto en Lima, incluso en provincia, porque habían congresos de encuentros de estudiantes de física o congresos de física médica, ¿no? Sin de repente nosotros tener en ese momento, quinto ciclo, sin de repente saber de repente en qué consistía física médica, pero sin embargo ya era como que motivarnos desde bastante temprano y saber qué nos espera al final de la carrera, cómo nos vamos a desenvolver, dónde vamos a desembocar, ¿no? Entonces es importante que los que están empezando y los que ya están a mediados, si tienen la oportunidad de asistir a estos eventos, bueno, ahora son de manera virtual, es importante que se empapen y se llenen de ello, ¿no? Cuando ya estaba yo por el séptimo ciclo u octavo ciclo, más o menos ya tenía el perfil de lo que iba a continuar, ¿no? O lo que iba a desarrollar. Entonces, los campos que yo conocí, los campos de física como acción, fue metrología, física médica y geofísica o geomática, ¿no? Que es lo que yo hoy hago. Entonces, cuando estaba más o menos por octavo ciclo, entré a hacer prácticas tipo preprofesionales en el campo de la metrología, que era puesto el tema, en ese tiempo no estaba el INACAL, sino Indecopi tenía un área de calibración y tenía ciertos parámetros a nivel internacional, pero eran muy escasos porque en nuestro país no había, y no les hablo hace muchos años, les hablo hace 5 años atrás o 4 años atrás. Entonces, en la parte de metrología, que era el tema de calibración de masa, temperatura y otras variables físicas, no estábamos muy desarrollados. Hoy en día esta aplicación ha desarrollado bastante y con el Instituto de la Calidad esto ha retomado bastante fuerza y hay bastante campo de acción para los físicos, ¿no? Físicos y otro tipo de carreras, pero en especial para los físicos. Luego, otra que yo ingresé años después porque la desesperación era, ok, sí, puedo salir también afuera a hacer un estudio, que lo cual felicito a Gastón, es un éxito, ¿no? Y qué bien, aprovechó las oportunidades que se le presentaron, ¿no? Pero también era como en la mañana se lo comentaba Irving, ¿no? ¿Cómo es que en mi país las universidades nacionales tienen la carrera de ciencias y si las tienen es porque seguro hay un desemboque profesional en ello, en su aplicación, porque no creo que capaciten o hagan tantos profesionales y luego no haya trabajo, ¿no? O no haya un lugar de acción en lo que es netamente ciencia. Y bueno, nosotros ahí tenemos que ver nuestra realidad como país, definitivamente salir del país y hacer estudios en otros a una escala más grande con laboratorios mejores especializados es una oportunidad única, pero en nuestro país también había aplicación en la medida que ellos se habían propuesto esto, ¿no? Entonces, en la parte de física médica, aquel tiempo se estaba implementando con aceleradores lineales el neoplásicas y actualmente casi todas las clínicas tienen aceleradores lineales. Entonces, incluso ya en provincias se han armado muchos áreas de radioprotección, ¿no? Que es ustedes ya deben de conocer más de ese tema. Yo recuerdo que
incursioné en ello algo de 5 o 6 meses y bueno, bastante interesante. Había un campo de acá, pero eso no era investigación, ¿no? Era como que más ciencia aplicada o incluso de pronto tú podrías hacer investigación en esas áreas, pero no encontramos en nuestros países los laboratorios especializados para poder de repente desenvolvernos más y llegar a las famosas publicaciones indexadas que hoy en día el Ministerio de Educación sí exige, ¿no? Que todo aquel que estudió ciencias básicas y quiera subir de puntos Regina, así le llaman, dentro del CONCITET, o que quieran llamarse investigador, necesita tener revistas indexadas, ¿no? Bueno, y la otra área que yo incursioné ya ahí para finalizar, ya en el 10º ciclo, era el área de la geofísica, pero ustedes saben que la currícula de Villarreal no está perfilada como para esta, incluso es bastante reducida, ¿no? De los campos de acción, así como Gastón buscó lo que le gusta dentro de los laboratorios de Católica, ¿no? Yo igual salí, ¿no? Salí a buscar dónde podría encontrar el tema de la teledetección o sensoriamiento remoto, que es una de las ramas de la geofísica. Entonces es ahí donde encuentro un laboratorio de teledetección en San Marcos, en la Facultad de Física, asistiendo a estas conferencias que yo ya había escuchado tiempo atrás sobre el tema de los satélites y toda la temática esta geoespacial. Entonces es como que me quedo y me enfoco y me desarrollo y me apasiona el tema de la geomática. Entonces me quedo en esta área. Pero fíjense ustedes de lo que yo les he contado, era como que sí, o sea, de hecho que nosotros si estudiamos física es porque de alguna manera hemos desarrollado una cierta forma diferente de ver la vida y una pasión diferente por estas ciencias, ¿no? Y todos imaginamos en algún día realizar investigación, publicar y, bueno, hacer grandes cosas, ¿no? Pero en donde nosotros caigamos con esto, con esta herramienta que nosotros podemos encontrar en lo que estemos desarrollando, tenemos que lograr ello, ¿no? Entonces, es así. Disculpa, ¿se me está escuchando? Sí, Cintia, te escuchamos bien. Ok, ok. Entonces, es así que en el laboratorio de teledetección de la Facultad de Física de San Marcos, desarrollaban bastante el tema de sensoriamiento remoto con imágenes libres, ¿no? Imágenes satelitales libres, tanto era de la NASA como de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Y todo un mundo, ¿no? Todo un mundo, toda una temática nueva, un montón de cosas para investigar. El tema de la geomática es ciencia aplicada porque está orientado a un producto donde el insumo principal es la imagen satelital. Entonces, es ahí que, bueno, mi siguiente exposición vendría a ser esto del sensoriamiento remoto. No, sensoriamiento remoto es como un nombre de manera generalizada, pero en Latinoamérica se conoce como teledetección, ¿no? Y bueno, en el tema de la teledetección, tiene que ver ahí el tema de los satélites. Hay variedades de satélites, tanto de costo como de libre disponibilidad, ¿no? El tema de la imagen satelital, y todo recae, o sea, analizar una imagen satelital recae en la física que hay a través de la incidencia del rayo solar sobre la superficie de la Tierra, y esta incidencia, este rayo que incide, tiene que ser reflejado, absorbido, transmitido a través de la atmósfera, ¿no? Esa física que pasa entre que incide y rebota, es lo que nos transmite cada píxel de una imagen satelital, ¿no? Que luego es interpretada y entendida en el espectro electromagnético, según sea el rango, si es óptico, infrarrojo, visible, ondas de radio o microondas, y eso lo determinan los sensores que van dentro del satélite.
Entonces, es todo una gama de variedades, una gama de propiedades basadas en la ley de Planck. Y bueno, ya seguro más adelante va a haber preguntas al respecto. La temática es bastante amplia, ¿no? Yo trato de enfocarles de manera puntual y tampoco confundirles mucho con lo que les estoy contando. Solo para agregar, el laboratorio de teledetección lo tiene San Marcos y no hay otra universidad nacional que tenga un laboratorio de teledetección en Lima. De ahí Arequipa también tiene un laboratorio de teledetección, Moquegua también tiene un laboratorio de teledetección. Ahora, antes de avanzar con los trabajos que vengo desarrollando en la CONIDA, se me escapó un punto importante en la primera parte, que cuáles eran las instituciones que necesitan de físicos en nuestro país, porque yo trabajo para el sector público y bueno, desde que terminé la universidad estuve en CONIDA hasta el día de hoy, entidad pública que me ha brindado grandes oportunidades, ¿no? Y no solamente del rubro o del mismo trazo de la CONIDA, que es la Agencia Espacial del Perú, no solamente es la única, seguro también ustedes conocen el Instituto Geofísico Peruano, que tiene un nivel mucho más alto en temas de investigación, con grandes profesionales que han hecho estudios fuera y han sido repatriados para que puedan investigar acá a través de los proyectos que yo les decía de CONCITET en los últimos 5 años. También está el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua. Ellos también tienen físicos dentro de esta institución. También está el CENAMI, ¿no? El CENAMI también tiene áreas de imágenes satelitales o simulaciones o de precipitaciones y muchos parámetros físicos que se necesitan evaluar. También está el INAIGEN, está el IMARPE, el CERFOR, está el IGN, ¿no? Son estas entidades públicas que aparentemente parecieran que prestaran un servicio, pero aparte de prestar este servicio o estos productos como parte interna de cómo se maneja el Estado, porque no es un producto o no es una manera de trabajo que veamos a diario, como de repente estamos acostumbrados a ver, es un trabajo que se maneja de gabinetes, muy interno, que el gobierno toma sus decisiones en base a los reportes de estas instituciones técnico-científicas. Entonces, hay mucho profesional físico que está desarrollando ciencia aplicada, pero también está desarrollando ciencia básica en investigación en estas instituciones, porque tienen laboratorios, ¿no? Y como no tenemos la capacidad de un laboratorio como en otros países, como para investigar, lo que hacemos es articularnos a través de convenios, ¿no? Actualmente la CONIDA, al adquirir el primer satélite peruano óptico de alta resolución, hizo convenio con la NASA, con la ESA, con diferentes países del mundo, para que en lo posterior, porque el satélite recién tiene 3 años, entonces en la parte técnica de pronto está bastante desarrollada, pero la parte de gestión es la que recién se está acomodando, y cuando yo llamo o hablo de gestión, es la parte donde se comienzan a hacer convenios internacionales con otras entidades, ¿no?, que tienen la misma temática, o otras agencias espaciales de otros países, para que haya más oportunidad para la gente que hace esta ciencia, ¿no?, de la geofísica, y pueda comenzar a publicar o sacar informes sobre las imágenes Perusat en territorio peruano, ¿no? Bueno, entonces regreso a lo del tema de la geofísica, que es y geomática, que es lo que yo veo en la CONIDA. Se desarrollaron, bueno, yo acá le voy a presentar 3 trabajos en los 5 años que estoy en la CONIDA. Uno de ellos, este es uno de los finales, que se llama el monitoreo de las vías de comunicación terrestre usando el sistema satelital peruano. Antes
no teníamos una imagen de alta resolución como ahora lo tenemos a disponibilidad de nuestro territorio peruano. Entonces antes se trabajaba con imágenes libres y estas imágenes libres las obteníamos de la NASA a través de la constelación Landsat o a través de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, a través de la constelación Copérnicos, que es toda la gama de imágenes Sentinel, que son de libre disponibilidad. Solo te registras y ya tienes acceso a estas imágenes satelitales, y donde les decía que cada píxel es una variable física, pero para que ese píxel llegue a esa variable física hay todo un estudio de software y hardware especializado para que llegue a esa variable, ¿no? Entonces, el monitoreo de las vías de comunicación terrestre usando el sistema satelital peruano era utilizar las imágenes de alta resolución. Entonces, ¿en qué consistía? ¿No? Como yo les decía, ¿no? Esto no es algo que se va a vender o que lo vea la población de a pie, ¿no? Es algo interno, es un trabajo de investigación interna. ¿En qué consistía este tipo de trabajo? Era el tema de las carreteras, el estado de la pavimentación de las carreteras, cómo yo podía observar si esa carretera necesitaba mantenimiento o qué zonas del Perú no tenían pavimentación y solamente estaban afirmadas, ¿no? Y si estaba pavimentada, cómo determinar que esa carretera necesita mantenimiento o una reconstrucción de la zona por el deterioro. Entonces, eso todo se podía hacer a través del monitoreo con la imagen satelital, porque estas imágenes cubren, bueno, son como imágenes fotográficas, pero a gran escala, ¿no? Con un valor de píxel bastante importante, que como yo les decía, que esa variable física se mide a través de las longitudes de onda, y bueno, resulta que cada imagen satelital tiene una firma, cada cobertura que interpreta una imagen satelital tiene una firma espectral, ¿no? Que ya vendría a ser otra de las partes físicas de las imágenes satelitales. Entonces, a través de este tipo de temática, de acciones que se realizan a las imágenes, se pueden hacer este tipo de monitoreos para ver el tema de la conservación y del tema de estado de la carretera pavimentada, ¿no? A través de diferentes técnicas, porque si bien es cierto, la gama central es teledetección o sensoramiento remoto, pero luego las técnicas para desarrollar diferentes tipos de productos pueden ser como clasificación, interferometría, según sea la necesidad del producto y según sea también con la institución que se esté trabajando, porque si bien es cierto, todo lo que se realiza con imágenes satelitales es como un estudio adicional científico del territorio, de la superficie, pero no es la realidad más óptima, ¿no? Lo que se trata de hacer o llegar al valor más óptimo, pero siempre con un error, es mejorando la resolución. Es por eso que el PeruSat tiene la alta resolución. Yo les comentaba de que antes teníamos, o antes se desarrollaba trabajos con imágenes libres, pero ¿qué era? ¿Por qué eran libres? Porque estas imágenes eran de baja y mediana resolución. O sea, que tú en un píxel, estas de la NASA, el píxel de las imágenes Landsat era de 30 metros, entonces 30 metros te puede cubrir una manzana, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías hacer un análisis cuando lo que tú estás viendo en la imagen satelital es casi una manzana? ¿Cómo podrías determinar que en esa manzana podría haber no solamente casas, sino también podría haber vegetación, podría haber personas? Entonces, una mezcla, lo que hacía era una desviación estándar, una media de ello, ¿no? Entonces no se podía obtener un resultado óptimo y lo que hacían en ese tiempo era algo referencial, ¿no? Entonces no se podía tomar decisiones, o el Estado peruano no podía tomar decisiones con cosas referenciales, ¿no? Entonces, al obtener un satélite de alta resolución, este error va bajando y también se puede centralizar o focalizar las áreas de estudio. Y una vez que se desarrolla estas temáticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el monitoreo de las vías de comunicación terrestre, se ubican o se encuentran las zonas que están presentando mayores rangos de variación según nuestros estudios. Entonces, luego lo que hace para poder darle mayor aporte
a este trabajo es de todas maneras el trabajo de campo. Entonces, todo trabajo que se realice con imagen satelital tiene que desembocar en un trabajo de campo en el área de estudio para poder fortalecer y mejorar nuestros resultados, ¿no? Entonces, en eso consiste este trabajo. En una imagen satelital, muchas personas cuando hemos ido a exponer o cuando se ha dictado cursos sobre teledetección, piensan que es una imagen a gran escala. Es el entender de repente de muchos ingenieros, ¿no? Pero estoy seguro que como físicos nosotros no vemos una imagen con diferentes coberturas y ya, sino vemos una matriz de números, ¿no? Finalmente esa imagen no nos importa ni siquiera lo que estamos viendo, sino la matriz de números que está dentro de ella y cómo migrar del dato del píxel a esa variable física cuantificable, ¿no? Y lo que nos importa extraer de ese dato del píxel, de ese color, ¿no? Que ha pasado del rayo incidente del sol y ha salido reflejado hacia la atmósfera, todas esas controversias que haya tenido en las diferentes capas de la atmósfera, finalmente llega a un valor y ese valor es cuantificable, ese valor te lleva a un reporte estadístico, que finalmente esto es lo más rico que tiene la imagen satelital, ¿no? Entonces, de la misma manera, otro de los trabajos que yo realicé, porque cada uno en la dirección de geomática de la CONIDA, que es en la dirección que yo trabajo, cada año tiene que hacer un trabajo articulada, o sea, conectada con otra institución pública, ¿no? Y hacer un trabajo que sea de validez para que se aplique posteriormente o se aplique en el mismo periodo, en el mismo año, para la mejoría del lugar a tratar. Entonces, este otro trabajo que también es el monitoreo, pero en este caso, fíjense, el anterior era de las carreteras, el que les presento ahora es el monitoreo de la deforestación en la selva peruana mediante teledetección. Entonces, el monitoreo de la deforestación, en este caso, la imagen que estamos viendo, claro, esto es pequeñito, pero esto de aquí presenta todos los procesos que pasa desde que escogemos nuestra área de estudio hasta obtener nuestros resultados. Está todo el tema del procesamiento de la imagen, la corrección radiométrica, geométrica, que son como que los pasos más básicos para tratar a esa imagen de lo que, como cuando el sensor lo capta, y luego esa es descargada a la computadora. Entonces tiene que ser trabajada para llegar a esta variable física. Y esos procesos para llegar a esta variable física son la parte del preprocesamiento radiométrico, geométrico. Una vez que ya está preparada esta imagen, entonces es que se comienza a usar los métodos, los distintos métodos, como le decía, clasificación, interferometría y diferentes métodos que hay para el tema de la extracción de lo que quisiéramos extraer, ¿no? Del producto final. En este caso, para el tema de la deforestación, se aplica la clasificación supervisada, y para esto también hay muchos métodos de clasificación supervisada. La que yo siempre uso es la máquina de soporte de vectores, que en ese tiempo estaba muy pegada a lo que era Machine Learning. Hoy en día ha migrado tanto esto de Machine Learning, ahora es Deep Learning, Big Data y toda la inteligencia artificial que se viene generando, ¿no? Entonces, Cintia, pero ¿cómo interpreto lo que veo con lo que me dices, ¿no? Mira, no hay mucha ciencia en esto en realidad, ¿no? Y tampoco es difícil. Es una cuestión de lectura práctica y bastante curiosidad. Y bueno, entonces, ¿cómo hicimos este monitoreo? Lo que está en esta parte de aquí son los mapas de clasificación supervisada a través de las firmas espectrales. Las firmas espectrales son como la huella digital de cada tipo de cobertura que encontramos dentro de la imagen, ¿no? Entonces, pero esa huella digital son parámetros en el espectro electromagnético. En realidad son como una especie de grafitos o histogramas, ¿no? Que tenemos que saberlo interpretar como físicos, el tema de las longitudes de onda y de las intensidades o la reflectividad. Entonces, cuando nosotros exponemos por CONIDA, casi no hablamos mucho de física que hay acá, sino más de lo que, ok, cómo elegiste tú el área de estudio, cómo llegaste al producto final y cómo me sirve el producto final, ¿no? Eso es lo que tratamos de
a la hora de exponer, manifestar al público, porque el público oyente siempre en nuestro campo son autoridades del Estado que necesitan saber si esto les va a ayudar a la problemática que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayudaba del tema de la deforestación? Sabemos pues que el MINAM, CERFOR, OEFA, ¿no? Son instituciones del Estado que velan por la conservación y preservación de los bosques. Entonces, para ellos no van a mandar personal a campo para saber cuántas áreas se han deforestado cada año o cómo la tasa de deforestación ha subido, ¿no? Imagínense recorrer todo el departamento de San Martín, incluso hay zonas que ni siquiera hay accesibilidad, ¿no? Entonces, las imágenes satelitales no servían para esto. Podíamos monitorear todo el territorio y saber cuál es la tasa de deforestación anual y obviamente que esta deforestación que está subiendo, que es ilegal, ¿no? Sería deforestación en tala o minería ilegal, que es una problemática interna que vive nuestro país. Entonces, esto se podía monitorear o se puede monitorear y lo realiza actualmente estas instituciones, CERFOR, OEFA y MINAM, y hay muchas más, pero estas son las que velan por la conservación y preservación de los bosques. Entonces, estos estudios a ellos les sirven un montón, incluso, pero este fue trabajado en el 2016, fue con imágenes Landsat, o sea, de baja escala. Esto se ha actualizado con imágenes Perusat, que bueno, podemos, como les dije, lo que hace una mayor resolución que una menor resolución es mejorar el dato y tener una precisión, y si tengo precisión, la decisión que puedo tomar es mucho más certera, ¿no? Otro de los trabajos que hemos realizado, esto se aplicó en el tema del fenómeno del Niño, también con la misma temática, la evaluación de la detección de cambios en áreas forestales y su relación con la temperatura superficial. Ok, Cintia, nosotros tenemos el Perusat, entonces el Perusat nos está solucionando todos los problemas del Perú. No, es un insumo más dentro del pastel, ¿no? Es un insumo más porque no solamente cuando se desarrolla un trabajo de investigación se utiliza una imagen satelital, sino también se utilizan equipos de trabajo de campo y también la interacción de otros satélites, como satélites, ya les comenté que el satélite Perusat es un satélite óptico de alta resolución, pero también hay satélites geoestacionarios, hay satélites meteorológicos, satélites que nos dan variables de precipitación. Entonces, lo que se hace cuando se trabaja en conjunto con otras instituciones como el ANA quiere saber qué abra o qué cuenca se va a activar en determinada zona o determinado periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber eso? De pronto, no sé, ellos tenían equipos instalados como mallas en ese territorio, pero ¿qué pasa si de repente algún equipo falló o, no sé, se colapsó, ¿no? Entonces, ese punto no tendría reporte. Entonces, ¿cómo se apoyan eso? Con las imágenes satélites meteorológicas que siempre están monitoreando toda la zona. Entonces, lo que ellos hacen es validar con esa malla de equipos que tienen regada por todo el Perú, luego validan con las imágenes satelitales meteorológicas y estos datos son los que ingresan a relacionarse o engranarse con las imágenes ópticas, en este caso Perusat, ¿no? Entonces, se hace esta prueba en realidad, ¿no? O sea, lo hemos revisado en otros países, lo han realizado así. Nuestro satélite Perusat es nuevo, entonces los estamos tratando de migrar por todos los lados, incluso replicando o sacando a nuestras condiciones topográficas, y obtuvimos buen resultado, ¿no? Vemos ahí que finalmente en este estudio de la evaluación de detección de cambios en áreas forestales obtuvimos el mapa de humedad, ¿no? Que es la conexión de dos satélites, tanto óptico como meteorológico, que tiene un análisis mucho más fuerte, podría decirlo, y con diferentes tipos de software. No usamos solo un software, usamos como 10, y si se puede uno, pero usamos mucho software y cada software es especializado en diferentes cosas. Lo otro importante en todo esto que les he mostrado, como físicos, se nos exige mucho la programación, ¿no? La programación antes era en C++, en MATLAB, ¿no? Pero ahora a través de lo nuevo que está saliendo, que es el Python, ¿no?
y que es libre, entonces ahora todo el mundo, o como físicos deberían programar en Python, es como un buen plus o un buen requisito, ¿no? Y, y bueno, lo otro también es un software libre que seguro lo conocen, que es el R, es un software estadístico, lo usan bastante para este tipo de aplicaciones y bueno, ya para ser bravo en esto, la gente que sabe programar en IDL, ¿no? Es bastante importante. Y bueno, yo creo que hasta ahí sería mi aporte. Espero que les haya gustado o interesado. Sí, Cintia, muchas gracias. La verdad es que fue, sí, Conecto el audífono. ya. Ujú. Ya, Cintia, sí. Bueno, fue un gran aporte. Creo que muchos no conocemos las instituciones públicas en las que un físico se puede desempeñar, ¿no? Entonces ahí nos estás dando a conocer más oportunidades que tienen los estudiantes, tal vez, para que se vayan proyectando. En todo caso, ya pasamos a la ronda de preguntas. Si hay alguien que desee preguntar, sea libre de activar su micrófono, ¿no? Y realizar una pregunta. Buenas tardes. Disculpe, quisiera saber si es que en el CONIDA también hay gente experta en análisis de datos, Big Data, Machine Learning. ¿Me escucha? Sí, ¿Se escucha bajo o se escucha bien? Sí, sí escuchamos bien. Ah, ok. Sí. Bueno, olvidé contar un poquito más de la CONIDA. CONIDA tiene muchas áreas de investigación, en realidad son 6, pero 2 de ellas hay bastante físicos. Una es la geomática, que hay como 6 físicos, y la otra es astronomía, ¿no? Y bueno, astronomía que no es mi rubro, no es mi tema, desconozco, solo sé de manera general o como cultura general. Y bueno, ahí hacen bastante investigación sobre temas del clima solar y esas cosas, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta del Big Data, no es que haya un especialista, porque es que somos especialista en geomática o especialista en teledetección y sensoramiento remoto. Sin embargo, especialista en Machine Learning o Deep Learning es una aplicación, o sea, es como que es una aplicación del remote sensing o teledetección, ¿no? Es como una rama. Eh, no, no es que haya un especialista. Sin embargo, eh, la UNI tiene un instituto que se llama INICTEL, ¿no? Y estos chicos trabajan mucho en lo que es Deep Learning y Machine Learning, que finalmente viene a ser como una clasificación, ¿no? Es bastante interesante, está muy de moda y no solamente se está aplicando al tema satelital, sino en todos los rubros, economía, ingeniería, ¿no? Es bastante interesante. Sí, Cintia. A ver, esperemos si hay alguna otra pregunta. Hola Cintia, ¿qué tal? Oye, quería preguntarte sobre cómo fue así el proceso selectivo para la maestría en la que tú estudiaste, dónde es que se desarrolla, la verdad no recuerdo el nombre la institución que mencionaste, dónde es que se desarrolla, requisitos, tal vez tienen que ser pagos, algún convenio, ese tipo de cosas. Sí, sí. Bueno, yo les decía que estudié la maestría en el CAEN, en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Esto le pertenece al Ministerio de Defensa, pero es solamente un lugar de maestrías y doctorados, ¿no? Pero justo viene aquí esto de, no sé si comentarlo, cuántos somos 20. Bueno, ya les comento yo como me pongo en la posición de ustedes, como alumnos y como personas que buscan oportunidades y como que sueñan con algún día desarrollar lo que están haciendo y están en camino de eso y que algún día puedan ser plenamente eh, tranquilos y contentos con tu profesión y desenvolverte exitosamente profesional, ¿no? Entonces depende mucho eso de cómo tú marques ese camino, ¿no? Y cómo tú estés bastante atento a esas oportunidades que ya están a tu alrededor. Entonces,
justamente la maestría que yo llevo es en gestión de riesgo de desastre. Pero mira tú, Cintia, pero es gestión, no es nada de física, ¿no? Y ahí es donde, no sé si ahora, no sé si los jóvenes de ahora, eh, ahí es donde caemos, donde nosotros de repente ustedes son buenos físicos o buenos investigando, leyendo, analizando y muy intro dentro de tu computadora, o tus libros o lo que desarrolles. Pero el mundo real no solamente es eso, ¿no? Tienes que saber vender lo que haces y saber llegar a la otra persona para que lo que tú haces lo aplique y le sirva, y lo que tanto investigas o investigues en conjunto o solo, lo utilicen, ¿no? Y que no sea archivado o un informe más. Entonces, para que otros te entiendan, otros que no son físicos, que son de otras temáticas y mucho más actores en la toma de decisiones, entonces necesitas esta parte de saber articular lo que haces con estas entidades, ¿no? Entonces, la parte de la maestría en gestión de riesgo de desastres va orientada a eso, ¿no? Dentro de gestión de riesgo de desastres, como ustedes han visto, el tema de la deforestación, monitoreo de las vías de carreteras, o yo por ahí mencioné el fenómeno del Niño, esos son desastres, ¿no? Desastres ocasionados por fenómenos naturales. Entonces, la deforestación puede ser causada por las personas y también por el tema de la deforestación por incendios forestales, el tema del niño costero, ¿no? El tema de las precipitaciones altas, el tema de las lluvias intensas, las heladas, todas esas temáticas son monitoreadas con imágenes satelitales. Entonces necesitas saber cómo mi producto le puede ser, mi producto con imagen satelital le puede servir a tal institución, ¿no? Y es que en nuestro país no había eso, y otros países sí se manejan de eso, ¿no? Estados Unidos, Argentina tiene 4 satélites en órbita, Chile tiene 2 satélites en órbita, y casi toda Latinoamérica tiene satélites en órbita. Brasil creo que tiene como 10 satélites en órbita, Perú tiene un satélite en órbita, pero es uno de alta resolución, ¿no? Los demás tienen satélites en órbita, pero son para diferentes aplicaciones, pero estas aplicaciones son directamente para la mejora de los productos o de la población, pero que maneja el Estado internamente, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, ya te escuchamos. Bueno, Lee de la Cruz pregunta, ¿cómo haría uno para realizar prácticas pre en el CONIDA? Sí. Hay un área en el, ¿cómo se llama? En la página web de la CONIDA donde dice prácticas preprofesionales. Pero yo siempre me han preguntado ello, pero yo he visto que casi nunca actualizan esa parte de la página web de la CONIDA. Lo que sí he visto que utilizan bastante es las redes sociales, el Facebook, y aperturan así escasas veces, pero por lo menos lo hacen una vez al año. Lo otro, como de manera personal, les diría que le toquen la puerta y le dejen su CV, ¿no? Es de la manera que yo lo hice. Fui con mi CV de estudiante en laboratorios de los que yo le he comentado a las instituciones que yo vi que necesitaban físicos, y yo pedía mis prácticas, o sea que toqué como 6 instituciones y yo les dejé mi CV, y de esas 6 yo creí que nadie me iba a responder, pero me respondieron 3. Me respondió el IMARPE, me respondió la CONIDA y me respondió el CENAMI. Entonces fue que en CONIDA había gente del laboratorio de San Marcos, bastante brava esa gente en tema de programación, gente que había salido a estudiar fuera y había regresado con una experiencia terrible. Entonces, o sea, terrible en el sentido máximo, ¿no? De que muy bien capacitados. Y esa gente fue la que me orientó, y bueno, yo decidí por la CONIDA porque finalmente a mí es un tema que me apasiona, el tema de la geomática, de la geofísica. Y bueno, como les decía, yo lo he visto en las redes sociales, pero lo otro es que toquen y dejen su CV, ¿no? Y bueno, los que quieran ir por CONIDA, yo no tengo problema en ayudarles. O sea, no a ingresar, pero sí a pasarle el documento, ¿no? Porque igual siempre hay una evaluación. Por lo menos hay una evaluación sobre temas de teledetección, ¿no? Entonces,
Es como un examen de cinco preguntas, 4 teóricas, una práctica, según tú has dejado tu CV y ellos te van a tener que evaluar, pero en tu CV tendría que ver algo de teledetección, porque si solo te presentas con el perfil de que terminaste la universidad y quieres hacer tus prácticas, es poco probable, ¿no? Tendrías que poner que participaste en un laboratorio como alumno libre, o hiciste un curso o algo, ¿no? Que diga que sepas teledetección, aunque sea 10% o 1%, pero que sepas. Genial, Cintia. Una pregunta. Quisiera saber si el CONIDA mismo realiza tal vez capacitaciones en estos temas que piden como requisitos para aceptar estudiantes, para practicantes. O sea, tal vez hay durante el año fechas donde realiza este tipo de capacitaciones especiales para que uno labore. Sí. Lo que pasa es que la CONIDA, como es muchas instituciones se olvidan de esa persona que recién está saliendo de la universidad, ¿no? Ya es como que incluso creen que no es, creen y de repente no es su deber, ¿no? Porque son gente que, o son instituciones que deben de, o sea, es otro nivel de trabajo y presentar productos, pero entonces, ¿dónde aprende el que sale de la universidad, ¿no? Y más en estas temáticas que son escasas, que es nuestras carreras. Eh, lo que he visto es que yo siempre voy a recomendar este laboratorio de San Marcos, que a mí me parece como una cuna de gran, potente personal humano en esta temática. Y no te cobra, ¿no? San Marcos no te cobra, te acepta como alumno libre si tú tienes las ganas de querer estudiar, las ganas de cumplir los horarios, por nada, ¿no? Eso. Eh, pero la CONIDA siempre se han quejado en eso al respecto, solo da capacitación a personal de entidades públicas, porque finalmente todo es un tema de presupuesto, ¿no? Que el Estado asigna presupuesto a las entidades públicas para capacitar a otros servidores públicos. Entonces, no está contemplado el ciudadano de a pie o el alumno, ¿no? Sin embargo, yo antes, no sé si ahora el IPEN hacía una especie de semillero, no se olvidaba de esa gente que estaba saliendo de la universidad, pero ninguna otra institución lo hace, ¿no? Lo que sí podrían ustedes, ¿no? O sea, están en el derecho y no sientan el temor, y estoy seguro que les van a responder. Escriban a la página de Facebook de la CONIDA como mensaje, ¿no? Y propongan esas cosas porque los leen y cuando nos llaman a reunión se debaten estos temas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la comunidad científica, a aquellos jóvenes que quisieran incursionar en el tema y que seguro van a ser mucho más especializados que nosotros, ¿no? Porque están con toda la pasión de querer emprender algo. Entonces, escríbanles, ¿no? Y díganle de que deberían generar algo, porque cuando nos llaman a reunión, que por lo menos son cada 3 meses una, se hablan sobre estos temas. Y como yo les dije que el Perú está recién nuevo, los primeros 3 años ha sido por temas ya como que un poco de otra escala, pero en los últimos años el área de capacitación de la CONIDA como que ha aterrizado un poco de poder explicarles ya no solamente a los servidores públicos, incluso durante la cuarentena, no sé si fue abril o mayo, se lanzó cursos gratuitos para todas las personas, no solamente de entidades públicas. Habían 50 o 40 vacantes, se presentaron 3.500. Ellos quedaron con la sorpresa, ¿no? De que hay un montón de gente que quiere aprender esta temática. Pero no se daron abasto y bueno, también es un presupuesto adicional que no está considerado. Pero como les digo, si ustedes lo proponen y nos llaman a reunión, yo lo comento a mis jefes y todo, y se puede hacer algo, ¿no? En lo posterior. Claro, genial, Cintia. Bueno, hay una pregunta, ¿no? Otra vez de Lee de la Cruz. ¿Cómo se llama el laboratorio de San Marcos? Disculpa, bueno, no escuchó. El laboratorio de San Marcos es bueno, es que va migrando porque según cambia el director, antes se llamaba
laboratorio de teledetección. Ahora sí tiene un nombre, no sé cuál es el nombre específico, pero sí todo el mundo lo conoce. O sea, vas a la facultad, creo que actualmente el director es Octavio Faché, es uno de los profesores bastante antiguos y bastante reconocidos por ahí de este laboratorio. Entonces, solo indíquenle que quieren ser alumnos libres y no se les prohíbe. La educación no se les prohíbe, por lo menos no pasó ahí conmigo eso. Y de los que yo conozco tampoco, ¿no? Entonces, oportunidades hay, tenemos que saber cogerlas. Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas. Muchachos, ¿alguna pregunta que quieran hacer a Cintia? Sí, sí, te hago una consulta, una pregunta. Cuando, bueno, o sea, referente a lo que hablabas tú del satélite, o sea, actualmente ese servicio de imágenes solamente se presta a instituciones, ¿verdad? Sí, O, instituciones o públicas. solo instituciones públicas. Uh-huh. La universidad es una institución pública, Vía Real es una institución pública. O sea que cualquier persona que quiera hacer ahí un trabajo de investigación, una tesis de licenciatura con imagen, lo podría solicitar, pero a Ah, ya, través de pero la no, universidad. sería a nombre de la universidad. No, o sea, inicialmente sí, se ponían muy exquisitos, pero ahora lo puede solicitar tu dirección de escuela. Es todo un proceso eh, regular de gestión, es engorroso, pero se puede agilizar, o sea, sí, hay universidades que lo han hecho, ¿no? Católica, San Marcos, La Molina, Agraria de La Molina y muchas universidades de provincia. Creo que actualmente vienen trabajando con algo de 30 universidades a nivel nacional y los piden, ¿no? Las imágenes que necesitan, pero también lo que pide la CONIDA es que reportes cómo has utilizado esa imagen, o sea, cuál es tu trabajo de investigación. Después de 8 meses te piden eso. O sea, sí, te hago una consulta más. Cuando hablas, por ejemplo, de programación en Python, Uh-huh. exactamente qué es lo que utilizan en tu área, ¿no? ¿Cómo así? O sea, Programación en cantidad de imagen. Es que la imagen no es solamente la imagen, ¿no? La imagen es una carpetita que pesa entre 1 y 8 gigas, digamos, y esa carpetita contiene dentro 4 carpetitas y esas 4 carpetitas contiene archivos de extensiones y un montón de cositas, pero entre todo lo que venga, que puede ser dentro, o sea, dentro de esos 1 u 8 gigas que tenga esta imagen según sea el tamaño, dentro de esos, digamos, 60 link que vemos, uno es el súper más importante o la matriz de todo, es la razón de ser de esa carpeta, que se le llama metadata. Y esa metadata contiene toda la información que ha pasado desde que el rayo que incidió en la superficie llegó al sensor, ¿no? Y que todo lo que pasó, esa metadata lo tiene. Entonces, la programación en Python es la interpretación de esa metadata, que no hay nada que descubrir en realidad, todo está en el Internet. Lo que nosotros deberíamos modificar o migrar o revolucionar es acomodarlos a nuestros parámetros según nuestra topografía, que ahí ya está la parte de investigación, ¿no? Porque ya está como que todo escrito, solo tenemos que hacer modificaciones, pruebas, errores con nuestros parámetros. No es que programes de cero. claro, o sea, utiliza las librerías, ¿no? De hecho, ya ver. Librerías, ajá, y bueno, ahí ya va también como tú eres experto programando y le pones tus toques, ¿no? De cómo podrías ver que, no sé, en un programa sale 10 pasos y tú lo podrías hacer uno usando otro tipo de llamado, ¿no? Listo, ok. Sí, te hago una consulta más. ¿Sabes tú algo de, por ejemplo, cuando hay una, o sea, me refiero, los físicos incursionando, no sé, en el ámbito de minería y tal vez, como estabas hablando de instituciones públicas, en el Sí, IGMEM puede ser? en el INGEMET he visto en los laboratorios de fotogrametría, una cosa así, ellos tienen ahí unas cámaras
pero no utilizan imágenes satelitales, ellos utilizan interpretaciones como hiperespectrales. O sea, son cámaras hiperespectrales, son otro tipo de instrumentos, otro tipo de estudio, pero también la parte física vendría a ser casi lo mismo, ¿no? Lo que incide en la superficie y esta se refleja, ¿no? Esa interpretación. Y bueno, en el INGEMET usan las cámaras hiperespectrales. Y sí, hay físicos en INGEMET que desarrollan este tipo de productos, ¿no? No conozco exactamente qué es lo que hacen, pero sí sé que utilizan las cámaras hiperespectrales, mientras que un satélite te da 4 bandas o 5 bandas según sean las características. O sea, esto es en el rango visible, esas 5 bandas, las 3 del rango visible, que es azul, verde, rojo, luego las de infrarrojo corta y infrarrojo larga, ¿no? Eso es lo que siempre te trae cualquier satélite óptico. Pero las hiperespectrales te traen 200 bandas, o sea, lo cual te permite hacer un mejor análisis de la superficie, pero esa no viene, las hiperespectrales son como que las tomas a 1 metro de la superficie, ¿no? Que eso es como que tienes que ir a campo, pero el análisis es parecido, los productos son parecidos. Ah, ok, Cintia, gracias. Bueno, al parecer no sé si hay más preguntas. En todo caso, bueno, agradecer a los dos panelistas, Cintia Quispe, Gastón Lozano. Muchas gracias por su tiempo y participar, ¿no?, en estos conversatorios que, como comenté, es dar a conocer una perspectiva diferente tal vez, aunque la realidad no es la misma cuando ustedes eran estudiantes a la que es actual. Siempre en la escuela estamos preocupándonos y preguntándonos en qué nos podemos desenvolver más adelante al acabar. Entonces, este tipo de conversatorios les va a dar un panorama a los estudiantes actuales, me considero también, para de alguna forma ir proyectándonos. No sé si desean dar unas palabras finales ya, tal vez. Bueno, yo me olvidé bueno, conozco a Gastón ya bastante tiempo, de verdad, bastante interesante, un éxito, bien lo que has expuesto, me alegra bastante que estés cumpliendo tus retos, tus metas, tus sueños, siempre bastante aplicado, empeñoso. Ahora que te escuché, es otro Gastón. Felicidades, Gastón, de verdad, me alegra bastante. Y para los chicos que estamos desarrollando, yo puedo entender que en algún momento de una etapa de nuestra vida, como que incluso podríamos decir, no sé si es correcto aplicar, de pronto estamos en el limbo. Entonces, pero todo depende de uno, ¿no? Ya tú sabes qué es la parte que más te apasiona o qué curso te está gustando. Entonces, la gran herramienta del Internet, buscar si tus metas son fuera, de hecho que vas a obtener una mayor visión, una mayor oportunidad, ¿no? Si tus metas son aquí, busca esas instituciones. Yo en lo personal siempre he querido desarrollar una maestría fuera o posteriormente incluso pienso hacer el doctorado fuera, pero CONIDA a mí es una institución que me ha dado buenas oportunidades, entonces, y de alguna manera he aprovechado, ¿no? Entonces, de todas maneras, ya se cumple un ciclo, como que un periodo de vida dentro de CONIDA y luego yo como que tengo que volar y también nunca pensar que yo tengo ya 29 años, pero nunca pensar de que se nos va el tiempo o estamos dilatando el tiempo o no tengo dinero, cosas como esas, ¿no? Siempre primero apostar por lo que te gusta, busca hasta cansarte y si no te cansas es porque no es suficiente. Comienza a estudiar,
comienza a preguntar, no te quedes callado, ¿no? Siempre indaga, hasta hostiga, si es posible. Y bueno, yo personalmente agradezco la invitación a Irving. Antes no me habían contactado para este tipo de exposición porque más que como profesional les estoy contando mi experiencia personal, ¿no? Y me identifico como jóvenes que ustedes están a mitad de la carrera o ya culminando. Lo difícil que es desembocarte o decir, esto quiero hacer para siempre, ¿no? Hay muchas cosas que se presentan en el camino. Bueno, ánimos y yo estoy para apoyarlos, escríbanme, ahí está el correo, de pronto Irving se los pasa, la cuenta de Gmail y en lo que yo pueda, en realidad, ¿no? En lo que yo pueda, muchísimas gracias. Bueno, creo que es mi turno. Gracias, Cintia, por esas palabras. Y ahora, sí, prácticamente hemos tenido como que la misma historia, ¿no? Buscamos otras instituciones aparte de la nuestra para desarrollar lo que realmente nos gusta. Y eso es como que ir a volar, o sea, salir, ¿no? No quedarte con lo que simplemente te dan. En mi caso, como yo les comenté, yo inicié en la Católica, mis pininos en investigación. No se llegó a publicar ni proyecto nada, pero fue como que introducirme a esa área y me motivó a querer salir, porque sinceramente, o sea, lo que yo realmente quería hacer, infelizmente no lo puedo hacer ahí en Perú, pero otros tal vez las áreas de interés que tengan sí se puede desarrollar en Perú y generar conocimientos, incluso tecnologías. Quería agregar otra cosa que aquí para el proceso selectivo, yo tengo una beca, lo que nosotros llamamos acá bolsa, que es prácticamente traducir bolsas, beca de doctorado. Cuando uno postula directamente a las bolsas y esas bolsas están siendo otorgadas por orden de mérito. Digamos que postulan 20 personas, ingresan 15 y solamente bolsas para los primeros 10, los primeros 5. Cada año varía. Ahorita en Brasil como que hay un pequeño reajuste económico por en todo lo que es la pandemia en general, pero la ventaja del grupo de óptica es que nosotros siempre tenemos un dinero extra para cualquier tipo de emergencia. Digamos que es ese dinero extra. Puede ser te financian los viajes, te financian la investigación y también te pueden dar una mensualidad, una bolsa, ¿no? Que se puede vivir con esa bolsa. O sea, también, ¿qué otra cosa también nosotros que venimos a hacer, sobre todo extranjeros, ¿no? Venimos a hacer acá es sacrificamos un poco de respecto a la parte económica, ¿no? O sea, llegamos aquí, no ganamos tanto como nos gustaría ganar, pero pucha, es para a largo plazo, ¿no? Hago lo que quiero, hago lo que me gusta, me están pagando por eso y me tratan bien, no solamente en la universidad, otorgándome un espacio de trabajo, dándome materiales, contactando con otros profesionales, sino también, por ejemplo, uno va a la calle y nadie te está mirando feo, en general las chicas pueden vestirse como les dé la gana, nadie te va a estar mirando de una forma incómoda. Acá en San Carlos no he sentido, ni he visto, ni he escuchado algún caso de discriminación entre otros motivos, pues, ¿no? Por fenotipo, por idioma. Incluso en el personal administrativo, cuando uno va, por ejemplo, necesito un certificado de que estoy estudiando acá. Ya. Yo le pregunté, ¿tengo que hacer algún trámite o algo? No. Y me enseñó una lista de nombres, una lista nada más. Y me dijo, coloca tu nombre, lo que quieres y tu correo, solamente para tener control de los documentos que estamos emitiendo. Y me quedé como que, no tengo que hacer no tengo que llenar ficha aparte. O sea, no existe eso acá. No hay burocracia, al menos en el Instituto de Física, ¿no? De San Carlos. Incluso me dijo, yo también cuando tenía para hacer mi defensa de maestría, o sea, para sustentar, tenía que hacer una especie de ensayos, unas previas, ¿no? Antes de ir de frente al día pactado, ¿no? Para la defensa. Y tenía que reservar. Entonces la reserva era simplemente fui a preguntarle al secretario de posgrado cómo puedo hacer. Me dijo, ya, simplemente, ¿para qué días quieres? Y le dije, pucha, puede ser uno cada semana. 4 semanas antes de la defensa dije tal día, tal día, tal día, tal día.
Me dijo, ah, ya, bacán. Y me dice, Gastón, si tienes cualquier duda, simplemente vienes o me mandas un correo y modificamos cualquier eventualidad, pues, ¿no? Si quieres modificar el día, siempre y cuando esté la sala disponible. Incluso yo quise, mi sustentación iba a ser en una sala un poco especial. Y esa sala se tiene que pedir directamente, ¿no? Con una persona encargada y simplemente era mandarle un correo. O sea, formularios, papel, no. Simplemente necesito tal lugar, por favor, a tal hora, gracias. Y ya está. O sea, como te digo, o sea, te tratan de una forma tan bonita que no te dan ganas de salir, ¿no? Y bueno, no solamente tienen el Instituto de Física, también tienen la Escuela de Ingeniería, también Instituto de Física que está en la misma capital de São Paulo. Tienen la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, donde ahí tienen una sección lo que es de física médica, donde la profesora Sandra Guzmán, ella se formó ahí, hizo su maestría y su doctorado en esa institución, de la misma Universidad de São Paulo. Pueden dedicarse a lo que es química. En general, hay un montón de áreas, oportunidades, ¿no? Y bueno, lo último que les puedo decir es, enorgullezcan a sus padres y a ustedes mismos, aprovechen las oportunidades y amen, valoren su país y valoren el lugar en el que se encuentran, valoren que todavía tenemos esa capacidad de seguir pensando y tomar decisiones. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos y espero volver a verlos en alguna otra oportunidad. Bien, muchas gracias a los dos panelistas, Gastón y Cintia. Fue un gusto haberlos escuchado, conocer un poco más ustedes, cómo llegaron al punto donde se encuentran. Y bueno, es bueno saber que podemos contar con ustedes para posibles eventos que tenemos en mente, ¿no? Más adelante vamos a estar invitándolos. Y a la vez invitarlos también a los demás conversatorios que tenemos planificado realizar durante este año. Si me permiten, voy a, en el chat de esta conferencia, he colocado mi correo. Cualquier cosa, si alguien tiene interés en aplicar acá a la universidad, al Instituto de Física de San Carlos, y si es en mi área, podemos armar un proyecto y apenas lleguen ya tengan algo con que trabajar. Gracias. Genial, Gastón. Sí, Gastón, disculpen que me meta. Un saludo para todos. Gracias a ti, Gastón. Creo que Cintia, no sé si habrás conectado, pero estoy poniendo ahí en el chat su correo. Me dijo que por favor les pasara. Ahí está. Y nada, pues un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, Gastón, por tu labor y tus palabras. Igual a Cintia. Y yo creo que va a ser un especial para todos nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a los muchachos que se han conectado el día de hoy también.